El sábado pasado a la medianoche se cerraron listas de precandidatos a presidente, precandidatos a gobernadores y también de candidatos a diputados, entre ellos los candidatos al Parlamento del Mercosur. Una elección que por primera vez la Argentina lleva adelante para elegir a sus representantes en este organismo regional que se ha propuesto llegar a componer a este Parlamento del Mercosur con diputados que sean elegidos por los propios ciudadanos de cada país. En el caso de la Argentina y en el caso del Frente para la Victoria ha llevado una lista de candidatos notables realmente, de dirigentes de muchísimo prestigio, y me parece que es una buena oportunidad de empezar a tratar de qué va esto del Parlamento del Mercosur, qué injerencia puede tener y sobre todo a partir de qué momento puede comenzar a funcionar este proceso de integración con representantes, vuelvo a decir, de cada uno de los países que va a llevar a cada uno de sus diferentes partidos. Por supuesto, habrá representantes del Parlamento del Mercosur, del Frente para la Victoria y de otros partidos que logren llegar a ganar esas bancas. Hoy nos visita el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que es el candidato número 2 en la lista, ¿no es cierto?, para esta elección que se va a producir a la par de las elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre. Agustín, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Un gustazo realmente. Y bueno, como decía, una lista que se compone con figuras notables realmente que van a representarnos en el Parlamento del Mercosur. Y quería saber, bueno, ¿cómo ves este paso hacia esta integración más profundo, donde ya los diputados, como van a ser ustedes, van a poder tratar temas mucho más puntuales que los que eran antes representados por, digamos, cancillerías o por embajadas o lo que fuese, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que el Parlamento del Mercosur está funcionando desde el año 2006. En el año 2006 se eligió o se eligieron representantes para que conformen ese Parlamento del Mercosur de cada uno de los congresos de los 4 países que estaban en ese momento. Ahora somos 5 a partir de Venezuela. Es decir, que lo que estamos haciendo ahora es cambiar el método de elección. Digamos, antes los parlamentarios del Mercosur los elegían los diputados y los senadores, y ahora lo elige directamente el voto de la ciudadanía, el voto del pueblo. De hecho, yo cuando fui diputado también durante unos años fui miembro del Parlamento del Mercosur, porque había que conformar una delegación, una representación integrada por diputados y que a su vez era representativa de todos los espacios políticos. Creo que éramos 8 por Cámara de Diputados y 8 por Cámara de Senadores. Esta forma de funcionamiento, entre una de las cosas que discutió era cuál iba a ser, cómo se iba a pasar a la próxima etapa de institucionalización, que era con la elección en forma directa de los representantes, ¿no? Bueno, y ahí tuvo todo un debate porque no solamente había que elegir en forma directa los representantes, sino que también había que ver qué cantidad de representantes tenía cada uno de los países. Por país, exacto. Entonces no es lo mismo la cantidad de representantes que tiene Argentina, que la que tiene Brasil, que la que tiene Uruguay, Paraguay y Venezuela. El tiempo límite para que todos los países se pongan a funcionar de acuerdo o elijan su representante al Parlasur de acuerdo con esta nueva metodología es en el año 2019. Ahí se sumaría Brasil. O se pueden sumar antes. Claro, se pueden sumar en el 2016, en el 2017, cuando decidan cada uno de los países. La Argentina, en una decisión muy acertada, en un proyecto, había varios proyectos en la Cámara de diputados y senadores para elegir en forma directa, decidió elegirlos en esta oportunidad, son por 4 años, es incompatible, es decir, no se puede ser diputado y senador, no se puede ser parlamentario del Mercosur siendo diputado, digamos, ahí en el país de origen, o senador. Bueno, la verdad que esto es lo que está sucediendo. Digo esto porque algunos dicen, son nuevos los parlamentarios del Mercosur, no es así. El Parlamento del Mercosur existe y venía funcionando de esta manera. Lo que cambiamos es el método de elección. Y tampoco es así que vamos a asumir en el 2019. Vamos a asumir el 10 de diciembre del 2015 con esta singularidad que decía anteriormente. La verdad que se ha conformado una muy buena lista. Es un orgullo participar de una lista con Jorge Tayana, con Daniel Filmus, con Teresa Parodi, con Milagro Salas, con una cantidad de compañeros más. Bueno, para nosotros
los procesos de integración son un proceso importante, creo que es uno de los signos de lo que ha sido esta última década. La Argentina con el Mercosur, posteriormente con la UNASUR, ha quedado demostrado que América Latina ha avanzado en materia de integración muchísimo durante toda esta década. Yo he trabajado muchísimo en estos 2 años como ministro de Defensa, claro, fundamentalmente en el Consejo de Defensa Suramericano, y lo voy a seguir haciendo en el Parlamento del Mercosur, trabajando en un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de la defensa de los recursos naturales. Agustín, te quería hacer la consulta siguiente. ¿El Parlamento futuro, una vez que esté conformado por todos los países y todo, va a tener la capacidad de poder, de lo que allí se decida, tener, digamos, vigencia en todos los países? Es decir, si ahí se aprueba un acuerdo de integración comercial, X, por ejemplo, ¿eso automáticamente valida a que se ponga en práctica o debe pasar por la aprobación de los gobiernos, de cada uno de los gobiernos? Hasta ahora lo que tiene que hacer es pasar por los gobiernos, por cada uno de los gobiernos. Sí. Hay distintos tipos de mayorías, además, mayoría simple, mayoría absoluta, mayorías calificadas, mayoría agravada. Tiene un mecanismo de funcionamiento, por ejemplo, el quórum, se necesita que haya miembro representante de todos los países. Si un país decide no participar de una sesión, no se puede hacer esa sesión. No hay quórum. Bueno, entonces no es automático. Sí, yo creo que en la medida que vayamos teniendo mayores niveles de legitimidad, que no aparezca como una comisión más de los congresos de cada uno de los parlamentos, bueno, seguramente la voz de los parlamentarios va a ser una voz muchísimo más fuerte. De hecho, en cada uno de los partidos las listas van a sacar más o menos la misma cantidad de votos que saque la fórmula presidencial. Así que, bueno, estaremos trabajando en ese sentido, pero sí creo que podemos ir construyendo niveles de consenso y normativas que tengan que ver con las cuestiones que a cada uno los interese, digamos, ¿no? Ahí es interesante una cosa, que es que van a haber alianzas también con los otros, digamos, parlamentarios que representen a otros partidos en otros países. Uno se pone a prever que... Eso también fue una evolución, digamos, ¿no? En los primeros tiempos del Parlamento era como que los bloques parlamentarios funcionaban por países. Sí. Una cosa éramos los argentinos, otra cosa los brasileños, y demás. Ahora ya está funcionando más como el Parlamento Europeo, y de hecho ayer hubo aquí en la Argentina una reunión del bloque progresista, digamos, ¿no? Que integran los partidos progresistas, digamos, ¿no? Entonces los que tienen mayor afinidades entre sí, así que también eso va generando en un cuerpo que en algún momento tendrá que funcionar como funciona el Parlamento Europeo allá en Bruselas, ¿no? Indudable. Uno pensaba, bueno, si los tiempos políticos acompañan lo que está sucediendo en la región con gobiernos de extracción popular, uno cree que, por ejemplo, Frente para la Victoria puede llegar a tener un buen acuerdo con la bancada del PT en Brasil. Bueno, de hecho así funciona. Que así funciona. Con la bancada del PT, o con el Frente Amplio en Uruguay. Con el Frente Amplio uruguayo, con los venezolanos, con el oficialismo venezolano. Bueno, eso funciona de esa manera. Estamos esperando el ingreso pleno de Bolivia, que tiene sus representantes, que tienen voz pero no tienen voto. Bolivia tiene el acuerdo de Argentina y Uruguay, falta el acuerdo de Paraguay, de Argentina, Uruguay y Venezuela, falta el acuerdo de Paraguay y de Brasil. Bueno, eso sería también importante, ya serían 6 países que integramos plenamente el proceso del Mercosur, así que me parece que vamos caminando en buen sentido. Va a haber mucho trabajo. ¿Dónde, si tuvieses que conformar una agenda de desafíos que puede llegar a tener ese Parlamento, más allá de la demora que tarde en la conformación plena de todos sus miembros, de todos estos diputados elegidos por los pueblos, ¿dónde pondrías el acento? ¿En cuál serían los objetivos? Lo que dije recién, yo voy a trabajar fundamentalmente el tema de los recursos naturales, ¿no? La verdad que nosotros estamos en un continente riquísimo en materia de recursos naturales. Cuando uno analiza y le pone algunas cifras, del 100% del agua que hay en el mundo, solo el 3% es apta para consumo humano. De ese 3%, el 25% está en América del Sur. El 20% es renovable anualmente por su régimen de lluvia. Más del 26%
de la superficie cultivable del mundo tiene América del Sur. Producimos, según el año, el 28% de los hidrocarburos que consume el mundo, pero nosotros consumimos solamente el 13%, el 14%. Somos depositario de la reserva de minerales estratégicos más importantes, por ejemplo, en el caso del litio, que entre Argentina, Bolivia y Chile tienen arriba del 95% de las reservas de litio del mundo. Tenemos uno de los pulmones más importantes como es el Amazonas, y solamente somos el 12% de la población mundial. Entonces, si uno tiene un continente que es sobreabundante en recursos naturales y solamente tiene, y es subpoblado, y tiene un mundo que es demandante de recursos naturales y sobrepoblado, está claro que ahí hay una línea de tensión en el futuro, y está claro que de la correcta explotación y de la preservación de esos recursos naturales está en gran medida el destino de nuestros países, el destino de nuestras naciones y la aventura de nuestros pueblos, digamos, ¿no? La verdad que la historia en América Latina es una historia negativa en este sentido, a través de las famosas multinacionales o de potencias extranjeras, con la complicidad de oligarquías nativas, se ha llevado adelante un proceso extractivo de los recursos naturales, cosa que hay que modificar claramente, digamos, no tenemos que ir hacia la incorporación de valor agregado y hacia la preservación de cada uno de esos recursos, ¿no? Bueno, el papel del Estado en cada uno de los gobiernos, en última instancia, que conforman el Mercosur, va a ser determinante para que esa tendencia, el extractivismo que duró hasta los años 90 o principios del año 2000, tenga un límite de contención. Calculo yo una discusión interesante en esa materia. Indudablemente que uno puede tomar decisiones que son desde decisiones políticas, decisiones arancelarias, aduaneras, decisiones ambientales o leyes ambientales, pero a mi criterio me parece que allí está jugado gran parte de nuestro futuro como continente y como país, digamos, ¿no? La verdad que eso regularmente, que ya no es nuevo, ¿no? Perón en el año 54, en un famoso discurso en la Escuela de Guerra, cuando planteaba el ABC, el acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, planteaba también que nosotros, cuál era la riqueza de nuestro continente, digamos, ¿no? Que es nuestros recursos naturales, digamos, ¿no? Muchos años después, Eduardo Galeano escribe un hermoso libro, Las venas abiertas de América Latina, en donde expresa claramente cómo fue en muchísimos casos la explotación de esos recursos naturales. Entonces, es el desafío de que nuestro continente, que en algunos, voy a utilizar un término setentista, digamos, ¿no? De la División Internacional del Trabajo, nos concebía como un proveedor de recursos, de materia prima, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos que apostar fuertemente a la industrialización y en esa apuesta a la industrialización también gestionar los pasivos ambientales, digamos, ¿no? Que de esto se trata, digamos, ¿no? Tratar de salir de este debate que muchas veces se genera, que es un debate de resultado cero, digamos, ¿no? Entre defensa del medio ambiente y desarrollo industrial, que tiene que ser un debate al contrario, de resultado 100, administrar los pasivos ambientales y generar desarrollo productivo en cada uno de los países, porque la verdad es que el mundo funciona así, digamos, ¿no? Esto, partiendo de la base que para nosotros los recursos naturales tienen que dejar de ser un commodity, ¿no? Hoy cualquiera de nosotros cuando uno ve la baja del precio del petróleo en el mundo, es inevitable no encontrarle decisiones geopolíticas. Está claro que independientemente de cualquier análisis, al que más le perjudica es a la Federación Rusa hoy la baja del precio del petróleo, y encarece la explotación de aquellos yacimientos de gas y petróleo no convencional a partir de la sobreproducción que sigue llevando a la Arabia Saudita. Entonces, me parece que los precios internacionales, jugado tanto en la timba financiera del mercado de capitales internacional, bueno, me parece que estas son las cosas que tenemos que hacer. Agustín, ¿no? te dejo en el ámbito del Parlasur y vamos al de la titularidad del Ministerio de Defensa que llevas, y a que me cuentes, bueno, esto de la renuncia del general Milani, que se sucedió quizás imprevistamente, no había una idea de que pudiera pasar, y bueno, y el cambio por esta nueva autoridad designada por la Presidenta, y que nos cuentes, bueno, lo que fue, si fue realmente una sorpresa o era algo que se calculaba que podía suceder finalizando un periodo de gobierno como el que finaliza ya en diciembre. No, bueno, fue una decisión personal de Milani, una decisión basada exclusivamente en razones personales.
Yo no solamente tengo palabras de reconocimiento a su gestión como jefe de Estado Mayor, fue una gestión absolutamente correcta estos 2 años como jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino, y tengo palabras de agradecimiento a su acompañamiento a las políticas que hemos impulsado desde el Ministerio de Defensa, no solamente él, sino también el resto de los jefes militares, el resto de los jefes de otras fuerzas, ¿no? La presidenta aceptó inmediatamente el pase a retiro y ha designado a la presidenta en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al general de división Ricardo Cundon. Es un veterano de la Guerra de Malvinas, que viene del arma de artillería, estuvo de agregado de defensa en México, ha estado muchos años en la dirección de aviación militar del Ejército Argentino. Y joven, porque fue graduado en 1977. Sí, es un hombre de 59 años. Y desde que nosotros asumimos al Ministerio de Defensa, es el comandante operacional de las Fuerzas Armadas, que depende del Estado Mayor Conjunto, tuvo bajo su responsabilidad y su conducción directa todos los desplazamientos operativos que hicieron las Fuerzas Armadas en estos años, desde las 2 campañas antárticas que hicimos, la participación de los cascos azules en Chipre y en Haití. Yo estuve recorriendo con él, estuve en Chipre, estuve en Haití, estuvimos en la Antártida en más de una oportunidad en esos lugares. Y también tiene bajo su responsabilidad la respuesta de las Fuerzas Armadas para concurrir en apoyo ante situaciones de emergencia, fundamentalmente emergencia climática, inundaciones, catástrofes, los incendios forestales y demás. Así que la verdad que ha trabajado muchísimo con el Ministerio durante todos estos 2 años. Bueno, la presidenta ha valorizado todo lo que ha sido su carrera, su trayectoria militar, y también fue una decisión muy y también lo que ha sido estos 2 años como comandante operacional, así que seguramente va a ser un muy buen jefe del Ejército. Agustín, te agradezco muchísimo por la presencia, muchísima suerte en las elecciones en octubre, y tenemos que visitar a Montevideo, una excelente excusa para ir a hacer una entrevista en una ciudad tan linda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un breve corte y volvemos para hablar un poco de lo que ha sido la construcción del kirchnerismo para sus candidatos, lo que ha sido esta definición por Scioli, con 2 periodistas y un analista que nos van a ayudar a entender, bueno, cómo ha llegado el kirchnerismo a esta instancia con vistas a las elecciones de octubre. Ya volvemos.